Bueno, ¿qué tal? Les quiero dar la bienvenida. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con la segunda clase de Fundamentos de Nanoesterilización. El tema que nos toca, en realidad el tema que le toca dar o disertar al profesor Luis D'Andrea es el tema de nanomateriales. Un tema por demás interesantísimo para poder aprender sobre esta nueva tendencia que es la nanotecnología. Bueno, yo le digo tendencia, por ahí el profesor después me va a corregir si es así o no. Se van sumando, veo algunos más que están pudiéndose conectar, espero que no tengan problemas. Así que le quiero dar paso al profesor doctor Luis D'Andrea, que es el que va a dar la segunda clase del curso de Fundamentos de Nanoesterilización. Bueno, Profesor. vamos a compartir pantalla, a ver si está bien. Está inhabilitado. Perdón. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Perfecto, se ve. ¿Ven perfecto? ¿Escuchan perfecto? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí, lo recibimos perfecto. Bueno, decime cuándo empezamos. Todo suyo, profesor. Listo, entonces. Bueno, bienvenidos a la segunda clase. Hoy nos toca ver nanomateriales. Tenemos 4 clases y son 4 bloques. El primero era Fundamento de Nanotecnología. Recuerdo ustedes que vimos cuándo empezó, por qué empezó y qué era, y un poquito de la evolución histórica y lo que esperamos al futuro, la segunda mitad del siglo, por lo menos. Hoy vamos a un tema mucho más específico, es nanomateriales, sin el cual no podríamos entender prácticamente lo que sigue, que es nanomedicina y nanoesterilización. Los nanomateriales en este momento constituyen casi el 85% de la facturación mundial de la nanotecnología, y obviamente están en todas las áreas, todas esas que habíamos visto, nanoelectrónica, nanorobótica, nanofotónica, nanoinformática, nanotecnología ambiental. Es decir, los nanomateriales son transversal a todas las áreas. En de ver definiciones, hay muchas. Nosotros nos vamos a acotar a las 2 que vamos a usar. Hay que definir bien nanomateriales porque en el mundo, y sobre todo en los papers científicos, se usa muy mal la palabra nanomaterial y se confunden todos los nanomateriales. Entonces tenemos que tener una idea clara. Por ejemplo, a mí me gusta la Asociación de Industria Química Alemana. Dice que los materiales son sustancias, partículas sólidas, fabricadas intencionalmente en forma de polvo, como dispersiones o como aerosoles, consistente en nanoobjetos y sus agregados aglomerados. Bueno, hasta acá mucho no nos dice, pero yo quiero rescatar esto, ¿no? Hay normas que dicen que los nanomateriales tienen que ser hechos intencionalmente, hechos por el hombre. Otras normas dicen que no importa si son hechos por el hombre o si ya estaban en la naturaleza. O estaban en la naturaleza, o se producen en forma accidental, o los hace el hombre. Entonces acá hay a ver, todo lo que estaba en la naturaleza, si es un nanomaterial, estaba ante la nanotecnología, obviamente. Es como que algunas normas dicen, no, es lo que hicimos nosotros, lo que hizo el hombre, un nanomaterial, lo que ya estaba es algo de la naturaleza. Y otros dicen, no, si es nanomaterial no importa, si está hecho en la naturaleza, si es accidental, o si lo hicimos nosotros en forma intencional. Y los alemanes dicen 2 cosas que le piden, ¿no? A una que cualquier material que tenga un 10% de nanoobjetos, que vamos a ver lo que es ahora, puede considerarse nanotecnológico, o aquellos cuya superficie de volumen sea mayor a 60 metros cuadrados por centímetros cúbicos. Fíjense que está diciendo que un centímetro cúbico de un material, para ser nanomaterial, tiene que tener una superficie de 60 metros cuadrados, que es muchísimo, ¿no? La suma de ellos, en principio. Y entonces, bueno, estos 2 parámetros, del 10%, esto lo vamos a tener en cuenta en la definición que vamos a usar nosotros. La norma ISO, que es en definitiva la internacional, la norma ISO TS 80004, que define el nanomaterial, dice:
material con cualquier dimensión externa, entre 1 y 100 nanómetros, es decir, 1 y 100 nanómetros era la nanoescala, ¿no? O que tiene en la estructura superficial o interna partes de la nanoescala. Entonces, con estas dos, nosotros hicimos nuestra definición de nanomateriales, que es la que usamos, que respeta la norma ISO, pero le agregamos algunas cositas de la Asociación de Industrias Químicos Alemana. A ver. Entonces, nanomaterial es un material que tenga en sus 3 ejes externos, cualquier dimensión externa, por lo menos una entre 1 y 100 nanómetros. O que en su superficie o en su interior tenga una zona en la nanoescala. Según esto, vamos a dividir entonces los nanomateriales según la dimensión externa o la dimensión interna superficial. Entonces, se llaman nanoobjetos cualquier objeto hecho con nanomaterial que tenga 1, 2 o 3 dimensiones externas a la nanoescala y que su superficie volumétrica, es decir, la superficie de ese objeto sobre su volumen, sea mayor a 60 metros cuadrados por centímetro cúbico. Y vamos a llamar material estructurado aquel que no tiene dimensiones en la nanoescala externas, pero que en su superficie o en su interior por lo menos tiene un 10% de algo que lo tenga, es decir, de nanoobjetos. Entonces, esta es la gran clasificación. Por supuesto que la nanotecnología propiamente dicha son los nanoobjetos. Y para mí, un material es nanoobjeto cuando en un eje, en otro eje, o en los 3 ejes de dimensiones externas, tiene entre 1 y 100 nanómetros. Puede ser que tenga los 3 ejes, 2 ejes o un eje. Y eso es un nanoobjeto. Ahora, aquel que es mayor a la nanoescala, pero que en su superficie o en su interior tiene un 10% de nanoobjetos, es un material nanoestructurado. Es un material nanotecnológico porque esa cantidad que tiene de nanoobjetos seguramente cambia sus propiedades. Entonces, esta es nuestra primera definición, que no es tan complicada. 1, 2 o 3 dimensiones externas entre 1 y 100 nanómetros, o su superficie o en su interior partes en la nanoescala, por lo menos un 10%. Acá está la clasificación de nanoobjetos. Los nanoobjetos pueden tener una dimensión, 2 o 3 en la nanoescala. Cuando tiene las 3, y solo cuando tiene las 3, es decir, en los 3 ejes X, Z, van entre 1 y 100 nanómetros, se lo llama nanopartícula. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra nanopartícula, y hay trabajos de investigación que ponen nanopartícula a cualquier cosa que se mueva. No, nanopartícula no es cualquier cosa. Es aquella partícula que los 3 ejes tienen entre 1 y 100 nanómetros. Y se la suele denominar 0D. ¿Qué quiere decir 0D? Que tiene 0 dimensión fuera de la nanoescala. Es decir, sus 3 dimensiones, eje Y, X y Z, están en la nanoescala. Entonces, aquella partícula cuyas 3 dimensiones están entre 1 y 100 nanómetros, no me cabe ninguna duda, es una nanopartícula. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tenga 2 en la nanoescala y una fuera de la nanoescala. Por ejemplo, un pequeño cilindrito, como una fibra, que tiene 2 en la nanoescala y la más larga no. Y eso se lo llaman nanofibras. O sea, la que tiene una dimensión fuera de la nanoescala, solo tiene 2, se la llama nanofibras. Y las nanofibras, porque uno la ve como una fibra, pero puede ser hueca, se clasifican en nanotubos, cuando son huecos, nanobarra, cuando es maciza, y nanocable, cuando aparte de ser macizo o hueco, es conductor de la electricidad. Entonces, las 3 entre 1 y 100 nanómetros, las 3 dimensiones, nanopartículas. 2 dimensiones y una fuera de la nanoescala, por eso se llama material 1D, es nanofibra. Y se llama nanoplaca, la lámina de nanoespesor, cuando tiene 2 dimensiones fuera de la nanoescala, pero una, generalmente su espesor, dentro de la nanoescala. Eso es una placa, una nanoplaca. Entonces, estos 3 tipos son los nanomateriales más puros de la nanotecnología, porque son los que están a escala nano, en una dimensión, en 2 o en 3. Entonces, esto no hay que dudarlo. Nanopartículas, las 3 en la nanoescala, nanofibra, 2 en la nanoescala y una fuera,
y nanoplaca, una sola nanoescala, que es realmente su espesor. Por otra parte, las nanofibras se clasifican si son huecas en nanotubos, si son macizas en nanobarra, y si se conducen en nanocable. Por otro lado, el material nanoestructurado es aquel que es 3D. ¿Por qué 3D? Sus 3 dimensiones están fuera de la nanoescala. No está en la escala nano el material nanoestructurado, pero tiene en su superficie o en su interior zona, por lo menos un 10% de zonas de la nanoescala, es decir, nanoobjetos. Y se lo clasifican en polvo nanoestructurado, material nanocompuesto, que esos son muy importantes, por ejemplo, son nanopartículas dentro de un polímero, nanoespuma sólida, material nanoporoso, nanodispersión fluida. Entonces, vamos a empezar a ver esto, que nos va a llevar mucho tiempo, porque son los más importantes, y después las posibles combinaciones que hay en su superficie o en su interior. Bueno, acá tienen, yo le puse acá la página, para que lo busquen si quieren, acá abajo. Este es un pequeño librito español que habla de nanomateriales, sobre todo de la toxicidad de los nanomateriales. Es del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo de España. Tiene varias páginas. Ellos hacen exactamente la misma clasificación que hacemos nosotros, salvo la parte alemana, ¿no? La del 10% y los 60 metros cuadrados sobre el centímetro cúbico. Pero tiene algunas variantes. Lo que nosotros llamamos nanotubo, ellos lo llaman nanotubo, que es una fibra hueca. A lo que nosotros llamamos nanobarra, ellos lo llaman nanovarilla. Es lo mismo. Es una nanofibra sólida, maciza. La palabra nanobarra por ahí de algo muy, muy grande. Ellos lo llaman nanovarilla. Y lo que nosotros llamamos nanocable, que conduce la corriente eléctrica, ellos lo llaman nanohilo. Le digo esto por si ven, o sea, las nanofibras las dividimos en nanotubos, en nanobarras o nanovarillas, o nanocables o nanohilos, que es lo mismo. Le digo porque hay una pequeña variación. La norma dice esto, pero los españoles, en vez de nanobarra ponen nanovarilla, en vez de nanocable ponen nanohilo. De todas formas, son todas nanofibras, porque cuando uno las ve, sin el suficiente aumento, es de una fibrita, no ve el agujero ni nada por el estilo. Entonces acá tienen, si quieren leer algo más sobre nanomateriales en general, y nos vamos a ocupar de estos ahora, ¿no? Entonces, estamos en nanomateriales, vamos por nanoobjetos, y los primeros nanoobjetos que vamos a ver son las nanopartículas, es decir, con la 0D, todas las dimensiones dentro de la nanoescala. Después vamos a ver otras nanopartículas, que son los puntos cuánticos. Esta sería general. Vamos a ver los plasmones y algún poquito. Después las nanofibras y las nanoplacas, y vamos a ver todos los nanoobjetos mejor que podamos. Muchos de estos temas dan para 2 o 3 clases, pero bueno. Muy bien, primer pregunta. La glucosa tiene 1 nanómetro más o menos, entraría en la nanoescala. El ADN tiene entre 2,2 y 2,6, entraría en la nanoescala. La hemoglobina, por ejemplo, que es esto que está acá, tiene 6,5 nanómetros, casi las 3 dimensiones. No solo entraría en la nanoescala, sería una nanopartícula. Bueno, o sea, el ribosoma tiene 25 nanómetros. Entonces, todo esto sería nanomateriales, porque por lo menos tiene una dimensión de la nanoescala. Y eso es lo que le decía yo. No todo lo que está en la naturaleza podemos decir que pertenece al mundo de la nanotecnología, aunque tenga dimensiones nano, porque el hombre no hizo esto intencionalmente. Yo, por ejemplo, acá tengo la hemoglobina. Tiene 0,5 de diámetro, más o menos. Tiene las 3 dimensiones, sería como una nanopartícula. Pero la norma nuestra dice, bueno, si fue hecha intencionalmente, esto ya estaba en la naturaleza. Ahora, si yo a esta hemoglobina le pongo, no sé, nanopartículas de oro adentro, ya paso a ser un nanomaterial, porque lo he modificado y lo he hecho profeso. Hay un librito muy lindo, que acá también se lo puse, de un español, Víctor Puntés, que dice las nanopartículas antes de la nanotecnología. Y cuenta de todo lo que hay en la naturaleza, todos los que son nanopartículas. De hecho, en la naturaleza había muchas cosas que eran nanopartículas, antes de que venga la nanotecnología. Entonces, si bien la gente de IRA, de la gente de ISO, dice nanopartícula es aquella que hizo el hombre intencionalmente, otros dicen, no, no, son las que están en la naturaleza, las que se formaron sin querer y las que se hicieron intencionalmente. De todas formas, hay muchas nanopartículas antes de que aparezca la nanotecnología, que es lo que dice acá, y nos cuenta la naturaleza cuántos tipos de materiales biológicos
estarían dentro de la definición de la nanoescala de nanopartículas. O sea, si quieren pueden mirar este librito, que también es muy didáctico, tiene muchas imágenes y pocas hojitas. Muy bien. Este Biotecnología y Nanotecnología al Instante es un periódico semanal de hace 12 años, 14 años, no me acuerdo cuánto hace. Y el 5 de septiembre del 2020 publiqué este artículo que se llama Céntricos sobre avenida y con balcón a la calle. Porque a partir que aparecieron las nanopartículas, sobre todo, esto que tiene las 3 dimensiones, 100 nanómetros, empezó todo un tema de la toxicidad. Y si me va a producir toxicidad, y si le hace mal a los pulmones, si se penetra por la piel. Entonces hay todo un tema de nanotoxicidad que hay que estudiarlo, hay que entenderlo y comprenderlo, ya vamos a ver cómo. Pero el problema es este. Está lo que llaman material particulado ultrafino, que generalmente son nanopartículas que se forman menores de 100 nanómetros, o sea que estaría en el rango de la nanoescala. Cuando uno tiene un motor gasolero o motor de micros, de colectivos, la cantidad de nanopartículas de hidrocarburo que egresan del caño de escape es impresionante. Puede haber de 6.000 a 97.000 nanopartículas por centímetro cúbico. Miren, un centímetro cúbico es un cuadrito chiquitito. Puede haber en el aire entre 6.000 y 97.000 nanopartículas por centímetros cúbicos. Este es un trabajo que hicieron en la ciudad de Toronto y Montreal, en Canadá. Y ellos encontraron, por ejemplo, que en las avenidas, con respecto a las calles internas, que no pasan colectivos y camiones, o por el estilo, puede haber diferencias mayores a 10.000 nanopartículas por centímetros cúbicos. Y si estamos en una avenida donde la cantidad de nanopartículas proveniente de los escapes del auto, de los colectivos, digamos, es mayor de 50.000 nanopartículas por centímetros cúbicos, producen desórdenes cognitivos en la persona y están probados que puede llevar a cáncer de cerebro. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora nos preocupamos porque los nanomateriales pueden ser tóxicos, pero nadie se preocupa en medir la cantidad de nanopartículas que hay en el aire en una avenida, en una gran ciudad. Entonces acá tenemos los nanomateriales que ya estaban en la naturaleza, que algunos lo consideran parte de la nanotecnología y otros no, los que se producen accidentalmente, entonces no quiere producir ni estaban en la naturaleza, se producen accidentalmente, y los que hacen los nanotecnólogos, que serían los que propiamente nos interesan. A ver, vamos a hacer una pregunta, pregunta acá, examen, vamos a hacer un examen. Habíamos dicho al pasar que la doctora Noemí Halas usa unas partículas para quemar tumores, que lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de nanomedicina. Esas nanopartículas ella las llama nanogel. Estas partículas las llama nanogel. Tienen 150 nanómetros de diámetro. Tiene una capa interior de sílice y una superior de 15 nanómetros de oro, porque este oro es el que se calienta de alguna forma y quema las células tumorales. Y acá tenemos la microfoto, que está muy linda, fíjense, acá hay 50 nanómetros, ¿no? Nada más. Muy bien, la pregunta es, a ver si alguien la quiere contestar. Esta partícula, por definición de lo que vimos hasta ahora, ¿es una nanopartícula o no es una nanopartícula? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es un nanomaterial o no es un nanomaterial? A ver quién me dice algo. Hola, hola, hola. ¿Nadie se anima? ¿Están escuchando? Es un nanomaterial, pero no es un... Es un nanomaterial, pero no es una nanopartícula. Muy bien. ¿Por qué no es una nanopartícula? Ya habíamos dicho que la nanopartícula tenía que tener en las tres dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. Esta tiene 150. ¿Se entiende? Entonces, si tiene 150 en una dimensión, en las tres, porque en realidad es circular, no es una nanopartícula. Para ser una nanopartícula tenía que tener entre 1 y 100. Esta tiene 150, no es una nanopartícula. ¿Pero por qué es un nanomaterial? Es un material nanoestructurado, porque el material nanoestructurado nos decía que aquel que en su superficie o en su interior
tenía una zona nano, y esta en su superficie tiene un recubrimiento de oro de 15 nanómetros. Entonces, está claro que no es una nanopartícula, porque pasa a los 100 nanómetros en ninguna de las tres dimensiones, ni siquiera lo pasa a las tres, pero sí es un material no estructurado, porque a pesar de tener más de 100 nanómetros, en su superficie tiene una zona nano de 15 nanómetros de oro. Si nosotros vemos esto en la literatura, vamos a ver que hay una confusión terrible, en la literatura de todo tipo. Observen acá, vamos a Wikipedia y preguntamos qué es el nanogel, las partículas que usa la doctora. Y dice, bueno, una nanocapa, o más bien un plasmón de nanocapa, que es un tipo de nanopartícula esférica. Y ahí ya está mal. No es una nanopartícula, es un material no estructurado. La nanopartícula es 0D, tiene las tres dimensiones dentro de la nanoescala. El nanogel no tiene ninguna dentro de la nanoescala, por lo tanto, no puede ser un nanoobjeto. Es un material nanoestructurado, porque en su superficie tiene una zona nano. Entonces se entiende que generalmente se usa mal la denominación de los nanomateriales. Es bien claro, si tengo una dimensión, tres dimensiones entre 0 y 100, nanopartícula. Si tengo dos, nanofibra. Si tengo tres, nanoplaca. Y si ninguna está entre 0 y 100, si no tengo una zona en la superficie o en su interior nano, que sea por lo menos el 10% del total, no es un material no estructurado. Sí, no es un material no estructurado. Esa es nuestra clasificación y es importante tenerla vigente. Muy bien. Seguimos con las nanopartículas. Las nanopartículas tienen propiedades muy especiales. Y acá distinguimos más o menos 4. El tamaño no es lo mismo que tenga 10 nanómetros, 40, 60, que 80 nanómetros, la nanopartícula. La forma no es lo mismo que tenga forma de estrella, cuadrada, esférica, triangular. El material con que está hecha no es lo mismo que sea de oro, de óxido de titanio, de selenuro de cadmio. Y la superficie, porque la superficie es donde se absorben un montón de cosas. Se absorbe lo que yo quiero transportar, anticuerpos, tengo cargas electrostáticas, grupos funcionales. Entonces esas son algunas propiedades únicas que tienen las nanopartículas que vamos a ver. La primera es el tamaño nanométrico. Muy bien. Miremos esto. Una nanopartícula de 10 nanómetros tiene aproximadamente, dependiendo de la forma, 50.000 átomos. Una de 8 nanómetros tiene 22.720 átomos. Una de 6 nanómetros tiene 9.590 átomos. Una de 4 nanómetros, 2.840. Una de 2 nanómetros tiene 350. Y una de 1 nanómetro aproximadamente, dependiendo de la forma de los átomos, de la forma que tenga la nanopartícula, de 41 átomos. Y lo que se observa, y es muy importante, la cantidad de átomos que yo tengo en la superficie. Porque cuando más átomos tenga en la superficie, como el átomo que está en la superficie no está rodeado por otros átomos, tiene una energía excedente. Y esa energía excedente es muy importante en cuanto a la posibilidad de tomar ligandos, en cuanto a la posibilidad de que se unan sustancias y catalizar la reacción. Entonces, observen, a medida que la partícula de 10 nanómetros se va achicando hasta 1, la cantidad de átomos en la superficie aumenta. Fíjense que una de 10 nanómetros tiene muchos átomos en la superficie, pocos en la superficie, el 10%, y la mayoría adentro, porque tiene muchos. En cambio, cuando llego a un nanómetro, tengo casi el 88% de átomos en la superficie y menos adentro. Entonces, muy importante, porque el tamaño está vinculado con la cantidad de átomos que yo tengo en la superficie. Acá lo tenemos de nuevo. Por ciento de átomos. A medida que aumenta el tamaño, fíjense cómo bajan los átomos superficiales después de 10 y cómo suben los átomos volumétricos, los interiores, después de 10. O sea que entre 1 y 10 nanómetros yo tengo una gran variación de átomos superficiales, ¿sí? Donde más tengo es en 1. Y en la medida que me voy alejando de 10, cada vez tengo menos átomos en la superficie. Esto hace que aparezca este concepto de mayor área superficial relativa, ¿no?
¿Qué es el área superficial relativa? La superficie que tengo dividida el volumen. La relación superficie-volumen va a decir cuando más superficie tengo para un volumen determinado. Es decir, que esa nanopartícula de 1 nanómetro, el área superficial relativa va a ser grande, porque va a tener mucha superficie y poco volumen. Y a medida que me alejo, se va invirtiendo. Y la norma nos decía que para hacer un nanomaterial, en este caso una nanopartícula, mínimo tiene que tener 60 metros cuadrados por centímetro cúbico de superficie. Muy bien. Supongamos que yo tengo una bolita de oro, una esferita de oro, cuyo diámetro es 2.673.460 nanómetros. ¿Por qué este número de diámetro tan raro? Porque equivale a un volumen de 0,01 centímetro cúbico. O sea, una bolita, esferita, de oro, AU es oro, ¿no? De 0,01 centímetro cúbico tiene una superficie de 0,23. Si en vez de tener este diámetro de 2 millones y pico de nanómetros fuera de 10 nanómetros, el volumen de esta partícula es de 523 por 10 a la menos 21, es decir, 0,1800523. Y fíjense su superficie. La superficie es 60,606. Y si fuera de 1 nanómetro, su volumen sería de 523 por 10 a la menos 24, pero su superficie total de 600,454. A ver, esto es así. Yo tengo una masa determinada. Esa masa determinada es de una esferita de 0,01 centímetro cúbico. Si esa masa la tengo en nanopartículas de 10, voy a tener un montón de nanopartículas de 10. Entonces, el volumen de cada nanopartícula es este, y sumada a la superficie de cada nanopartícula va a ser esta. ¿Sí? Y si tengo de 1, ahora, para esa masa el volumen total va a ser este, y la superficie total va a ser esta. Fíjense cómo para la misma masa, si la tengo en una nanopartícula de 0,01 centímetro cúbico de diámetro, la relación superficie-volumen es del orden de 10 al cuadrado. Si son de 10 nanómetros, la relación superficie-volumen pasa de 10 a la 23, y si es de 1 nanómetro pasa a 10 a la 27. Para que no se olviden de esto, le voy a hacer algunas comparaciones. Yo estoy buscando cuál era el estadio más grande, el fiel más grande en el estadio de fútbol. Estaba convencido que era el de River. El de River tiene 105 por 68 metros, donde juegan los jugadores, la parte del pasto, el fiel. Pero en cambio encontré que el de Lanús tiene 105 por 70, 2 centímetros más grande. Pero no importa, sea cual sea, yo hice el cálculo en el de River. Si ustedes multiplican 105 por 68, le da una superficie de 7.140 metros cuadrados, que sería la superficie de una cancha de fútbol. 7.775 metros cuadrados es la superficie de 25 gramos de nanopartículas de oro de 1 nanómetro. Fíjense, 25 gramos es muy poquito, pero en 25 gramos entran muchísimas nanopartículas, porque son muy chiquitas. Entonces, 25 gramos de nanopartículas de oro de 1 nanómetro. Si yo sumo la superficie de toda la cantidad de nanopartículas que tengo, me da 7.775 metros cuadrados. El del estadio, más grande que un estadio de fútbol. O 250 gramos de nanopartículas de 10 nanómetros. Eso es para que ustedes tengan una idea la importancia que tiene la superficie en algo chiquitito. Por supuesto que para una nanopartícula la superficie es muy chiquitita. Pero cuando tengo 1 gramo de esa nanopartícula y sumo toda la superficie, va a ser inmensamente mayor que si tuviera una partícula de 1 gramo con su superficie. Es tan grande la superficie de una nanopartícula comparada a su volumen, que el peso es casi despreciable. Y si yo la agarro y la pongo en una pared, se queda pegada, no se cae. Entonces, esa actividad superficial que tiene en las nanopartículas es importante, porque un cuerpo monoclonal y se queda pegado. Y lo uso de delivery, por ejemplo. O puedo poner un sensor y se queda pegado. Entonces, es muy importante la principal fuerza que tiene, esa fuerza superficial y de atracción superficial. ¿Por qué? Eso está vinculado con una energía superficial. Fíjense, si yo tengo una partícula, el átomo este que está acá adentro está rodeado por otros 6. Entonces, esa energía de unión
es dividido 6. Si yo la tengo acá, externa, está rodeado por 3. O sea, que le queda posibilidad energética de realizar otras 3 uniones, o sea, está inestable y descompensado energéticamente. Y esta energía superficial, que se la conoce así, se la conoce como energía superficial, energía libre de superficie o tensión superficial, es la que le da un montón de propiedades a las nanopartículas para su uso futuro en nanotecnología. Por ejemplo, tiene una gran capacidad de absorción de ligando. Absorber. Entonces, si yo tengo una nanopartícula y pongo una sustancia química, la nanopartícula la va a absorber, va a tener casi un 100% de absorción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando rodeó toda su superficie por esa sustancia, ese ligando, y después ya pierde esa capacidad porque está rodeada por algo y desciende bruscamente. O sea, tiene una gran capacidad de absorción hasta un límite, que es cuando se rodea totalmente de una sustancia química. Lo otro que tenemos que saber es que esa capacidad de absorción es tan grande, pero es tan grande, que si yo pongo un montón de nanopartículas juntas, se van a absorber entre ellas, me van a hacer un aglomerado y se acabaron las nanopartículas. Me va a quedar un pegote donde las tengo todas juntas. Por lo tanto, para que las nanopartículas estén como tal en una dispersión, en un líquido, le tengo que poner algo para que no se unan. Y generalmente se le pone un contraión, por ejemplo, cloruro, amonio, algo que tenga carga. Entonces, la nanopartícula la absorbe, y al tener toda la misma carga, se repelen, ¿sí? Y quedan en dispersión. No se unen y precipitan. O lo otro que puedo hacer para que no se unan es ponerle un polímero alrededor, ¿sí? Que no deje que se peguen. Entonces, lo otro que hay que saber es que debido a esa gran absorción superficial que tienen las nanopartículas, sus 3 dimensiones en la nanoescala, si yo quiero tenerlas dispersas en un fluido, le voy a tener que poner un contraión para que lo absorba y por repulsión electrostática se mantenga en esa situación. O bien, ponerle algo para que no se pueda unir como un polímero. Entonces, las nanopartículas requieren de una estabilización iónica, que sería este caso, una estabilización estérica, que es por polímeros. Bueno, hablé de dispersiones. Vamos a ver si tenemos claro esto, porque dispersiones hay de varios tipos. Dispersiones pueden ser, cuando tengo nanopartículas mayores de 10 nanómetros, las partículas mayores de 100 nanómetros en un líquido se llaman suspensiones. Y si en vez de partículas tengo gotitas en un líquido mayores de 100 nanómetros, se llaman emulsiones. Tanto las suspensiones como las emulsiones, yo a simple vista la veo como algo homogéneo, todo parejito, no veo fases. ¿Y cómo distingo que es una suspensión de emulsión? Porque se ve en el microscopio biológico. O sea que partículas mayores de 100 nanómetros en un fluido, yo la veo a simple vista como si fuera una solución. Pero en el microscopio biológico voy a ver 2 fases y voy a ver estas partículas. Cuando tengo partículas entre 1 y 100 nanómetros dispersas en un líquido, en un fluido, las voy a ver homogéneas a simple vista, homogéneas con el microscopio biológico, como si fuera una sola fase, pero la voy a ver heterogénea al microscopio electrónico. Y a eso lo llamo coloides. Fíjense que entre 1 y 100 nanómetros, estamos hablando del tamaño de la nanoescala. Algunos autores dicen entre 5 y 200. Entonces, ¿qué le quiere decir con esto? Que siempre que tengamos nanopartículas estabilizadas, dispersas en un fluido, vamos a decir que estamos hablando de dispersiones coloidales. Y las dispersiones coloidales no las voy a ver a simple vista, la separación, las partículas, no las voy a ver con un microscopio biológico, únicamente las voy a observar con un microscopio electrónico de altísima resolución. Finalmente, si las nanopartículas están entre 1 y 0,1 nanómetros, más chicas que la nanoescala, estoy hablando de soluciones verdaderas. Entonces, esto es para clasificar, ¿no? Suspensiones o emulsiones, más de 100 nanómetros. Entre 1 y 100 nanómetros, seguro es una dispersión coloidal, con todo lo que implica la dispersión coloidal. A simple vista la veo como si fuera una solución. Al microscopio biológico lo veo como si fuera una solución, pero al electrónico no. Veo que hay 2 fases, la de las partículas y el líquido. Entonces, siempre que nos referimos a nanopartículas de solución, tengo que saber 2 cosas. Primero, que tienen que estar estabilizadas para que no se junten y me precipiten todas.
Y aún estando estabilizadas, sobre todo electrostáticamente, porque absorbieron iones con cargas similares, estoy en presencia de una dispersión coloidal. Algo que no es una suspensión ni que no es una solución. Es algo que tiene cierto grado de heterogeneidad que solo puedo ver en microscopio electrónico. Entonces, vamos a hablar a partir de ahora, cuando hacemos nanopartículas en un líquido, de dispersiones coloidales, que es la palabra correcta como hay que nombrarlas. Evidentemente, si esas nanopartículas absorben iones alrededor para estabilizarse, por ejemplo negativos o positivos, va a ocurrir una cantidad de cosas muy importantes y aparece algo que se llama potencial Z. ¿Qué es el potencial Z? Supongamos que esta sea la superficie de la nanopartícula. Esta es la superficie de la nanopartícula. Y absorbe, hay iones positivos o iones negativos. Nos quedamos acá en este momento con el positivo. ¿Eso por qué? Es el contraión para mantener la solución. Obviamente, como tengo otros iones en la solución, se le van a acercar, por atracción electrostática, mayoritariamente algunos negativos, y puede quedar algunos positivos. Y a medida que me alejo, va a haber contraiones opuestos. Entonces, todo esto que está después de la primera capa de absorción de la nanopartícula se llama capa difusa y da origen a un potencial eléctrico que se llama potencial Z. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo digo, tengo una nanopartícula de 20 nanómetros y tendría que pasar por esta membrana, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque tiene toda esta esfera de capa difusa que le aumenta su diámetro y no me la deja pasar. Entonces, cuando ustedes ven un aparato o compran un aparato que mide el diámetro de las partículas, le mide el diámetro y le da el valor de potencial Z, que nos da una idea de cuánto es esta capa difusa de atracción de cargas opuesta a la que absorbió en cantidad inicial. Bueno, esa potencial Z se mide por electroforesis. Bueno, no vamos a entrar demasiado en el tema de físico-química. Obviamente se mide, uno pone dos electrodos, da una diferencia potencial. El campo eléctrico es el voltaje dividido la distancia, y después mido la velocidad. Eso se llama movilidad electroforética, y aplicando esta formulita, que es de esta persona, se determina el potencial Z. Este potencial Z viene, y lo va a tener seguramente, toda dispersión coloidal estabilizada por un contraión, porque a partir de ese contraión va a ser absorbidas capas opuestas y capas opuestas, y eso da una doble capa difusa, que no está pegada del todo, está unida electrostáticamente pero débil, que es un potencial que cuando se pone en movimiento ejerce una diferencia opuesta de potencial a la que le estoy aplicando. Entonces tengan una idea que existe un potencial Z que hay que tenerlo en cuenta. Composición química y forma. Composición química y forma de las nanopartículas. Bueno, acá hay un trabajo muy interesante. Obviamente, dependiendo de la cantidad de átomos que tiene mi nanopartícula, puede tomar diferentes formas. Esto es todo un programa. Por ejemplo, dice que si yo tengo 13, puede tomar la forma de icosaedro. No sé, si tengo 195 también, pero con 207 puede tomar. Hay múltiples formas. Es muy complicado encasillarlas porque puedo tener formas esféricas, cuadradas, triangulares, de estrellitas, y eso depende de la cantidad de átomos del elemento, de la composición, etcétera, etcétera. Por suerte, ya en febrero del 2017 apareció una nanotomografía atómica. ¿Qué es una nanotomografía atómica? Mire, una nanopartícula es muy chiquita, pero encima yo puedo ver cómo están distribuidos los átomos dentro de ella. Y esto es lo que se llama tomografía de electrón atómica, AET, donde se toma la nanopartícula y se la corta, digamos, y con un algoritmo se la reconstruye. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una nanopartícula de 4 nanómetros, muy chiquitita, que tiene 6.569 átomos de hierro y 16.627 átomos de platino. Los de hierro son los de rojo y los de platino aparecen en azul. Fíjese cómo se la va cortando, y de cada átomo se tienen las 3 coordenadas para ubicarlo en el espacio. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que dijimos antes. Yo puedo fabricar estas nanos, estas se usan las hicieron sus características computadoras, ¿no? Pero, a ver, yo puedo tener estas nanopartículas de hierro platino de 4 nanómetros, todas con el mismo análisis químico, la misma composición química. Pero puede ocurrir que en una de ellas,
por la forma de fabricación, los átomos de hierro estén más en la superficie y los de platino adentro o al revés. Entonces, por más que tengan el mismo tamaño y el mismo análisis, dijimos que las propiedades varían mucho si está en la superficie o no. Entonces, esta tomografía atómica me permite saber cómo está la distribución de átomos. Y por lo tanto, saber si van a ser reproducibles los efectos, tengan el mismo tamaño, la misma composición química, pero no la misma distribución de átomos. Entonces, se vincula la forma de fabricación con la cantidad de átomos que voy a tener en la superficie interior de cada uno. Esto es lo chiquito de lo chiquito. Ya una nanopartícula de 4 nanómetros chiquita, pero ahora podemos hacer la nanotomografía atómica y ver cómo están distribuidos los átomos, la forma, etcétera, etcétera. Porque si no, teóricamente hay muchísimas posibilidades. Hasta este nivel estamos llegando. Esto, por ejemplo, esta nanotomografía atómica, vamos a ver la clase próxima, que se aplica al virus del COVID y se saca la distribución de átomos del virus y la zona sensible. Pero eso vamos a dejar para la parte médica de la clase próxima. Bueno, este tamaño y forma de las nanopartículas cambian un montón de propiedades. Por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición. Fíjense, el oro, ustedes buscan en todas las tablas de todos los libros y le va a decir punto de fusión del oro 1064 grados. Pero resulta que este oro, que tiene 55 átomos, porque es una partícula muy chiquita esta, en la medida que va achicando su diámetro, fíjese, por ejemplo, para un diámetro, perdón, radio, para un radio de 1,8 nanómetros y un diámetro de 3,6, su punto de fusión es 500. Ya no es más 1064. Y para un radio de 3 y pico, que sería por acá, que sería un diámetro de 6, es 800. ¿Qué le quiere decir con esto? Que ya los puntos de fusión y los puntos de ebullición no son constantes intensivas como lo estudiamos nosotros en el secundario. Por debajo de 10 nanómetros generalmente, los puntos de fusión y los puntos de ebullición dejan de ser una constante. Eso ya es una complicación. Pero por suerte, hay una tabla periódica de nanopartículas. Todo lo que está acá en verde, este verde medio raro, se conocen nanopartículas. Se conocen nanopartículas de rubidio, de cobalto, de cobre, de gadolinio, no sé. Todas estas dan nanopartículas. Entonces, si yo vengo a esta tabla, que acá tienen cómo encontrarla, pico acá, me va a dar todas las características de las nanopartículas o el nanomaterial de aluminio. Por ejemplo, yo busqué para la plata, estos son grados Kelvin, el punto de fusión de la plata en grados Kelvin es 1235. Acá tenemos 100 nanómetros, acá tenemos entre 10 y 100 nanómetros, y en la medida que va bajando el tamaño de los 100 nanómetros, empieza a variar su punto de fusión. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tengo 3 puntos de fusión distintos, porque no solo varía porque se achica el tamaño, sino varía con la forma de la nanopartícula. Fíjense, acá tendría más o menos 2 nanómetros, ¿no? El punto de fusión para esto azul es si es esférica la nanopartícula de plata. Ahora, si es octaédrica, es más bajo. Y si es cúbica, es más bajo. O sea que no solo el punto de fusión y esas propiedades varían a medida que me voy disminuyendo el tamaño, sino también varían según la forma que tiene para el mismo tamaño. No es lo mismo si tengo una esferita de 10 nanómetros de diámetro que si tengo un cubito de 10 nanómetros de lado. Entonces, varía con el tamaño y con la forma, por ejemplo, las propiedades físicas. Vemos el punto de fusión, obviamente varían casi todas. Acá tienen, miren. Yo digo, tengo nanopartículas de oro. ¿Por qué digo la carta? Porque cuando las sintetizo, cuando las hago, puedo hacer un montón de variantes. Digo, bueno, voy a hacer de 40 nanómetros promedio, ¿no? 40 nanómetros promedio. Pero las puedo hacer tipo esferitas, tipo grajeitas, tipo cuadraditos, tipo triangulitos, tipo estrellitas, y cada uno va a tener distintas propiedades. O sea, puedo tener nanopartículas de oro, de 20 nanómetros, de 30, de 40, de 50, de 60, pero aparte de un montón de formas distintas, puras o mixtas.
Y eso le cambia todas las propiedades. Y aparte, en su superficie, por esa energía que tiene y por esa gran fuerza de atracción superficial de absorción, puede absorber fármacos, puede absorber un anticuerpo, otro anticuerpo, puedo poner una sonda óptica, puedo poner un isótopo, puedo calentarla para destruir tumores si es de metal, etcétera, etcétera. Entonces acá es como influye el tamaño, la forma, las propiedades de las nanopartículas. Ejemplo de nanopartículas. Bueno, miren, todos los usos que le han encontrado por ahí, nanopartículas, textiles, esto y todo, todos estos usos de nanopartículas. Yo voy a dar 2 o 3 ejemplos. Ejemplo 1 en cosmética. Acá tienen, por ejemplo, una crema de altísimo costo, que usa un antioxidante como el Resveratrol, que usa nanopartículas de platino para absorber el antioxidante y evitar que se descomponga en el organismo y pueda actuar como tal en la piel. Esta es una que está comercializada. Líder en cosmética en uso de nanopartículas, L'Oréal de París. De repente una excelente estructura de investigación. Esto lo tiene aprobado ya por el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea, y ellos usan 4 tipos de nanopartículas: dióxido de titanio, dióxido de zinc, de nanonegro de carbono y de nanosílice. ¿Y por qué las usan? Bueno, ellos dicen, las nanopartículas se utilizan con total seguridad gracias a sus beneficios cosméticos únicos. Su utilización permite aumentar el nivel de protección solar, evitar las manchas blancas en la piel, dióxido de titanio y zinc, aportar al producto la mejor textura posible, asegurar un acabado mate en la piel, sílice nano, y aumentar la intensidad del negro en las máscaras de las pestañas. Bueno, es decir, ya la están usando y está aprobada para uso en humano estas 4 en cosméticos. Otro ejemplo interesante, estamos hablando de nanopartículas en general, no las especiales, no los puntos cuánticos, nanopartículas en general, es la nanosílice. O sea, la sílice es la arena, ¿no? La arena blanca, digamos, que es el cuarzo. Silicio, oxígeno 2, uno puede hacer nanobolitas o nanopartículas de nanosílice. La nanosílice se caracteriza por ser hidrofóbica, rechaza el agua. Rechaza el agua. Por tanto, corrosión, repele la suciedad que viene del agua sucia, facilita la limpieza, evita el crecimiento de microorganismos. Ustedes saben que los microorganismos necesitan agua para crecer. Y hay un valor de actividad acuosa en la cual crecen unos y no crecen otros. Pero al ser hidrofóbica y repeler el agua, no crecen microorganismos sobre esa superficie. Aumenta la durabilidad de la superficie y disminuye la contaminación. Entonces, las nanopartículas de sílice se usan para muchas cosas. Esta es una patente. Composición para limpiar, proteger, revitalizar superficies en general. Pues le ponen agua, le ponen nanosílice del 5 al 8%, es 5 generalmente. Le ponen un poquito de agua oxigenada, pero no tiene sentido, es simplemente para matar algunos bichitos si hubiera. Y le ponen el cloruro de trimetilamonio, que es el contraión, el que usan para mantener la suspensión. Y después le ponen perfume, pues se le ocurrió. Entonces, preparados de este tipo, hidrofóbicos, se venden un montón. Y cada uno lo vende por una cosa distinta. Vamos a ver ejemplos porque son divertidos. Por ejemplo, esta empresa, la Foresta Nanosuperficie, lo vende para zapatos. Zapatos y zapatillas. Es un producto de nanotecnología base a agua. Después de aplicar el producto sobre la terminación, queda curado. Una capa delgada de nanosílice sella el área protegida. Así no hay sustancia líquida o aceitosa exterior que pueda penetrar. A ver, usted pisa la zanja, una zapatilla común se mancha toda, se ensucia toda. Usted pisa la zanja, rechaza el agua y queda como está. Para eso se usan esto. Y hay de todo tipo. Esto, por ejemplo, lo venden como si fuera Superman. Lo venden para distintos tipos de superficies. Para pisos, para cueros, para paredes. Estos los venden para ponerle al parabrisas del auto, porque rechaza el agua y entonces evita que tenga que usar más los limpios parabrisas. Esto, por ejemplo, para la llanta de los autos. Fíjese, esta es la mitad que se le puso la nanosílice, sprayada, y esta es la mitad que no se le puso. La mitad que no se le puso, agarra una zanja, se mancha todo y toda. La otra rechaza el agua, caso de que viene hidrofóbica, y queda limpia. Bueno, nanosílice en agua se usa para un montón de cosas. Y con eso damos por terminado nuestra primera parte de nanoobjetos, que son las nanopartículas. Es decir, aquellas que sus 3 dimensiones
están entre 1 y 100 nanómetros, y que tienen ciertas particularidades, como su gran superficie, su energía superficial, ¿sí? Y que varían sus propiedades con el tamaño. Bien. Dentro de las nanopartículas vamos a ver dos muy particulares, no vamos a ver nanocatalizadores porque se vería varias clases, dos muy particulares, los denominados puntos cuánticos, de los cuales ya hablamos el otro día, y los denominados plasmones de resonancia superficial localizada. Esto requiere saber bastante de físico-química. Yo les voy a dar una pequeña explicación rápida para que, tratando de tener el concepto, vamos a entrar en los detalles físico-químicos, matemáticos, pues se complicaría mucho. Estamos entonces, dentro de las propiedades que vimos, tamaño, área superficial relativa, composición química, el efecto de confinamiento cuántico. Estos son los puntos cuánticos, que lo habíamos visto con los televisores el otro día, si se acuerdan. Estos son puntos cuánticos y estos también. Fíjense, 2 nanómetros de diámetro, 2,5, 3, 3,9, 4,2. Es la misma sustancia, es seleniuro de cadmio. Seleniuro de cadmio. ¿Cómo cambia? Con una pequeña diferencia. Fíjense, un 0,5 nanómetro de diámetro, esto es una dispersión coloidal del seleniuro de cadmio. 0,5 nanómetros ya pasa de este azul fluorescente a este verde fluorescente, 3 pasa amarillo, y acá lo mismo, son los mismos vistos de otra forma. Es una característica que los hace muy importantes estos puntos cuánticos. Vamos a tratar de entender qué es un punto cuántico, que son nanopartículas. Fíjense, los puntos cuánticos generalmente tienen menos, como mucho 10 nanómetros, pero andan en 4 o 5 como máximo. Acá tenemos lo que está en el medio, es el punto cuántico de seleniuro de cadmio. Muchas veces se le pone una capa externa de sulfuro del zinc. El sulfuro del zinc es lo que tiene los tubos fluorescentes, que es lo que amplifica la luminosidad y el color que da. No siempre tiene que tener esta capa recubierta de sulfuro del zinc, pero el punto cuántico en sí es un semiconductor compuesto, seleniuro de cadmio. Toda la partícula entre el seleniuro de cadmio más esta capa protectora tiene entre 2 y 5 nanómetros. Acá tiene la foto, el microscopio electrónico. Fíjense los átomos, y 5 nanómetros en esta arista del punto cuántico de seleniuro de cadmio. Acá, por ejemplo, los átomos púrpuras son los de cadmio, los de selenio son los verdecitos, y tienen moléculas orgánicas porque se lo estabiliza en su superficie con un polímero, que son las azules. Entonces, cuando se hace la reacción, el polímero viene unido a los iones cadmio, se combina y automáticamente se forma el punto cuántico del seleniuro de cadmio con todo el polímero a su alrededor para que no se pegue con los otros puntos cuánticos. Eso se llama autoensamblaje, pues ya con toda la reacción completa. Muy bien. Los electrónicos usan lo que se llama banda de conducción. La última banda de electrones que tiene un átomo se llama banda de valencia. Cuando nosotros excitamos esos electrones, hay una zona prohibida y pasan a la primera banda permitida, que es la banda de conducción. Entonces los electrónicos dicen, los materiales tienen una banda de valencia, donde están los electrones normalmente. Cuando le doy energía, pasa a una zona prohibida, que depende del material, y van a una zona donde están un poco más libre el núcleo y pueden conducir la corriente eléctrica, que se llama banda de conducción. Dependiendo del tamaño de esta banda energética, que se conoce, acá está puesto en electrón volt. Si esta banda prohibida es muy ancha, el material es aislante. Va a costar mucho que los electrones puedan saltar e ir a la banda de conducción donde se mueven libremente. Si es intermedio, por ejemplo, en vez de ser 10 electrón volt de energía, es un electrón volt esta zona, es un semiconductor. Y si es muy chiquitita, que los electrones pasan muy rápido, es un conductor. Entonces, los puntos cuánticos son semiconductores. Y los semiconductores tienen una zona prohibida que generalmente va entre 0,6 y 1. Acá tenemos un electrón volt. Entonces, primer punto. Nuestro punto cuántico tiene que tener las 3 dimensiones en menos de 10 nanómetros, porque es 100 nanómetros porque es una nanopartícula. Segundo, son semiconductores, tiene una zona prohibida
intermedia entre el conductor y el aislante. ¿Mm? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Yo tengo la banda de valencia con los electrones, le doy energía, por ejemplo, a las nanopartículas que están en esa dispersión coloidal de los seleniuros de cadmio estabilizados, le doy energía, entonces un electrón va a pasar esta zona prohibida, o gap, que lo llaman en inglés, y va a ir a esta zona de conducción. Pero claro, me deja un hueco, ese es el famoso par hueco-electrón, y es inestable. Como es inestable, ¿qué hace? Vuelve, ¿sí? Y la energía que tomó cuando pasó excitado a la zona de conducción, generalmente cuando vuelve, me la devuelve como luz de energía de determinada longitud de onda. ¿Mm? Muy bien. Entonces, acá hablamos del excitón de Bohr. ¿Mm? Yo tengo un punto cuántico, le doy energía, le puedo dar de mucha longitud de onda, pero me va a tender a absorber la que necesita acá. Salta el electrón, me deja un hueco. El par hueco-electrón se llama excitón de Bohr, y se puede medir esta distancia, se calcula esta distancia. Esta distancia, supongamos que sea de 8 nanómetros. Pero hay un problema. Mi nanopartícula es de 5. O sea, este electrón podía llegar hasta 8 nanómetros, pero mi partícula es de 5. Entonces está confinado cuánticamente. Pega y vuelve, pega y vuelve, pega y vuelve, pega y vuelve. Y cada vez que pega, fíjense cuánto tiempo está excitado, entre 2,5 y 3 nanosegundos. Entonces, la medida que yo le doy energía, este electrón, que podría pasar ese nivel, pero se encuentra con que no tiene porque el átomo es más chico, pega y vuelve, pega y vuelve, pega y vuelve. Cada vez que pega, pierde un poquito de energía. Por lo tanto, la energía que me va a devolver no es igual a la inicial, y eso produce un fenómeno que se denomina fluorescencia. Entonces, cada punto cuántico, según su diámetro, va a tener una zona prohibida distinta. Y si su zona prohibida es distinta, emite una longitud de onda distinta en este proceso. Acá lo tenemos. Por ejemplo, los que tienen este diámetro más grande tienen zona prohibida más chica. Como la energía de la zona prohibida más chica, estas dos son constantes, algo dividido por algo más chico me da longitud de onda más grande, la de color rojo. La otra partícula que es más chica aumenta su zona prohibida y por lo tanto al aumentar me va a dar la onda más chica, igual verde. Y así entonces. Esto se llama confinamiento cuántico. El electrón podría pasar, pero como está acotado el tamaño, pega y vuelve, pega y vuelve. Pierde un poco de energía. A perder energía no me devuelve la longitud de onda que tomó, me devuelve una distinta, y ese fenómeno de disminución de energía y emisión se conoce como fluorescencia. Por lo tanto, estos puntos cuánticos, según su diámetro, ¿sí?, van a fluorescer en distintos colores. Y esto tiene dos juegos. Uno, me interesa el color de fluorescencia, que me sirve para muchas cosas, pero otro también me interesa este gap, porque puedo calcular la energía justa que es capaz de absorber esto. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que lo usábamos para tomar la radiación infrarroja de noche? Yo le puedo dar el gap justo, es decir, el diámetro y el gap justo acá, para que me absorba toda la radiación infrarroja y usarlo como panel solar. Acá tenemos, por ejemplo, la zona prohibida del seleniuro de cadmio, como con la distancia, a medida que aumenta la partícula, va disminuyendo la zona prohibida. Y acá tenemos algunas aplicaciones para puntos cuánticos, para paneles, el televisor QLED, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Biosensores, son muy usados, también se están poniendo en operaciones en este momento, unidos anticuerpos monoclonales. Usted tiene, por ejemplo, que operar una zona con cáncer, ¿no? Y generalmente el cirujano saca de más siempre. Entonces ustedes le ponen un anticuerpo monoclonal que identifica esa partícula, pero que florece. Entonces el cirujano sabe dónde tiene que cortar, porque corta toda la zona que está floreciendo. Para ese tipo de cosas también se usa. Bueno, precios de todo tipo. Los hay más baratos, los hay más caros. Acá tenemos entre $1.000 y $1.300 el gramo. Un gramo son billones de puntos cuánticos. Este signo que se llama arroba
este arroba, no tiene que ver con internet. Es que este sulfuro de cadmio está recubierto con sulfuro de zinc, que era lo que habíamos visto acá, que a veces se lo recubre con sulfuro de zinc para aumentar el efecto de fluorescencia, la luminosidad de la fluorescencia, como los tubos fluorescentes. Muy bien, entonces, nanopartículas en general, pero hay unas nanopartículas especiales que llamamos puntos cuánticos, que son estas que se usan en el televisor QLED y se usan en un montón de otras cosas. El que vio un cuadro de Van Gogh alguna vez habrá visto que usaba mucho amarillo, 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 porque Van Gogh se dio cuenta, el sulfuro de cadmio es un material, ¿sí?, semiconductor, de los cuales también se hacen puntos cuánticos. Van Gogh se dio cuenta que la fórmula del sulfuro de cadmio no era azufre 1, cadmio 1, era azufre 1, cadmio 0,99. En ese momento dijera, bueno, 0,99 es 1. Pero en realidad este 0,99 eran huecos, ¿sí? Y en realidad es que la estructura del sulfuro de cadmio es tal que tiene una especie de efecto cuántico, como tienen estas nanopartículas, y emite una gran luminosidad a su color amarillo. Y Van Gogh se había dado cuenta que el amarillo, hecho con sulfuro de cadmio, ¿sí?, tenía una luminosidad que no tenían otros colores. O sea, intuyó de alguna forma que este material era un material muy particular y que podía tener ese confinamiento cuántico. Bueno, otro ejemplo de uso de los puntos cuánticos en tintas. Ustedes ponen en la tinta puntos cuánticos de diferentes colores y escriben lo que quieran, que no se ve, pero después cuando lo iluminan, van a ver los distintos colores y hacen tintas que sean no falsificables, digamos, ¿no? Por ejemplo, está trabajando HP en eso hace mucho. Y no todos los puntos cuánticos son de metales o compuestos semiconductores. Los hay también de grafeno, que vimos el otro día, porque hay grafeno semiconductor y también da puntos cuánticos, y acá lo están usando, bueno, para medicina, para algún tipo de cáncer. Bien, entonces, nanoobjetos, nanopartículas, puntos cuánticos. Otro tipo de nanopartículas muy buena, muy particular, son los plasmones de resonancia superficial localizada. Por ejemplo, yo ahora veo también tubitos con diferentes colores, pero no son fluorescentes. Digo, ¿son puntos cuánticos? No, no son puntos cuánticos. Son plasmones de resonancia superficial localizada. No son fluorescentes. Bueno, entonces hemos visto un aislante, un punto cuántico que era un semiconductor, y los conductores, que tienen una zona de pérdida muy chica, es decir, tienen muchos electrones en la superficie, son los que producen nanopartículas llamadas plasmones de resonancia superficial localizada, porque está localizada la nanopartícula. Muy bien. Por ejemplo, si tenemos nanopartículas de oro de distinto tamaño, en dispersión coloidal, vamos a ver tubitos con diferentes colores, que no son fluorescentes, simplemente tienen distintos colores. Acá tenemos nanopartículas de oro, por ejemplo, acá tenemos 50 nanómetros. ¿Qué es el plasma? El plasma es el cuarto estado de la materia. Nosotros tenemos sólido, líquido, gas, y el plasma son una nube de cargas eléctricas en estado gaseoso. No son moléculas del estado gaseoso, sino cargas eléctricas en estado gaseoso. Las cargas eléctricas en estado gaseoso se conocen como plasma. Acá tenemos un aparato que está produciendo plasma. Para producir plasma con el aire hace falta 13.500 volts por centímetro y una frecuencia que rompa las moléculas de nitrógeno y oxígeno. El plasma levanta mucha temperatura cuando se hace y rompe las moléculas. Pero sepan que el plasma es este estado, es una nube de cargas positivas o negativas, o todas positivas, en el aire. Cuarto estado de la materia. Cuando yo tengo nanopartículas de oro con sus electrones a la superficie, interactúa la luz, esas nanopartículas que suelen vibrar, le va a dar una organización de excitación especial y van a hacer una onda electromagnética con determinada frecuencia. Entonces, esos electrones que oscilan y generan una onda electromagnética de determinada frecuencia, se lo denomina polaritrón. Se dice que esa nanopartícula de oro tiene
ese plasma superficial, se lo llama polaritrón. Cuando esa onda electromagnética coincide con alguno de los colores de la luz, se suman, entra en resonancia, absorbe esa radiación y emite la demás. Y nosotros vemos de todas las que emite y no de las que absorbió. O sea, tiene que ver con los puntos cuánticos. Es una absorción de la radiación por resonancia entre la onda electromagnética de los electrones, el polaritrón, y una de las ondas electromagnéticas que viene de la luz. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cuando iluminamos dispersiones de plata coloidal de forma de triangulito, de estrellita y todo, cómo absorben parte de la luz visible y reflejan la otra, y la que vemos nosotros es la que se refleja. Estos no son semiconductores como los puntos cuánticos, son conductores. Este no es un efecto de confinamiento cuántico, es un efecto de absorción por resonancia entre la onda electromagnética de los electrones y una de la frecuencia de la luz. Esto se conocía de hace mucho, ¿eh? En los vitrós de las iglesias, de hecho, estos colores surgen de estas plasmones de resonancia superficial. Obviamente la gente que hizo eso no sabía absolutamente nada de nanopartículas. Se dieron la coincidencia que trabajando lograron hacer estos materiales. Acá lo vamos a ver mejor. Fíjense, una esferita de oro de 25 nanómetros, yo la veo roja, quiere decir que absorbe el resto de los colores, ¿no? Si fuera de 50 nanómetros en vez de 25, yo la voy a ver verde el tubo. Si fuera de 100, lo veo naranja. Y acá, por ejemplo, tengo las de plata. Una de plata de 100 de forma esférica la veo amarilla, pero una de plata de forma prismática la veo roja. Entonces, fíjense todas las combinaciones que yo puedo hacer con nanopartículas de metales que entren en resonancia con la luz y hace una gama de colores para un montón de cosas. Aparte, acá tenemos de vuelta, que es el máximo que absorbe este plasmón de resonancia, que es de oro. Por ejemplo, el rojo acá es a 500, pero si es con fórmula de cápsula, ya absorbe al 800. Depende del tamaño y de la forma. Bueno, ¿para qué se usaba esto? Por ejemplo, bueno, es lo que usaba las famosas partículas de nuestra doctora Nomijala, las nanogel. Estos 150 nanómetros son de oro. Entonces, se inyectan las nanopartículas en todo el organismo, van a un tumor de próstata, por el ano, con un láser, enfocan el tumor de próstata, con la longitud de onda que entra en resonancia con los electrones superficiales del oro, se suma las ondas, toma energía, como el núcleo es refractario, la energía queda en la superficie, levanta temperatura y quema el tumor. Pero acá tiene una aplicación, por ejemplo, médica, de para qué sirven los plasmones de resonancia superficial localizado. ¿Es una nanopartícula? No. Lo está usando como un nanomaterial, material nanoestructurado. Pero el fenómeno de resonancia plasmódica existe porque es oro y está en la superficie. Muy bien. No vamos a ver nada de nanobiomiméticos, lo vamos a ver en medicina. Y nanocatalizadores no vamos a ver mucho ahora porque es un tema muy industrial. Pero dada que las nanopartículas tienen tanta superficie, cuando uno tiene dos reactivos, se absorben y facilita mucho, baja la energía para que se haga una reacción. Son excelentes catalizadores. Incluso están haciendo catalizadores de nanopartículas para convertir el dióxido de carbono del aire en metano, que es gas de cocina, ¿no? Poniéndole hidrógeno. Entonces, esa gran fuerza superficial hace que las nanopartículas sean excelentes catalizadores. Vamos a pasar a otro tipo de nanoobjetos. Estos eran los que tenían las tres dimensiones en 3D, las tres dimensiones en 3 nanómetros. Las nanofibras dijimos que tenían 2 dimensiones en la nanoescala y una afuera. Y que esas nanofibras pueden ser nanotubos, nanobarras, nanocables o nanohilo, que era lo mismo. Vamos a ver los nanotubos de carbono, fundamentalmente, y algunas nanofibras de polímeros, nada más porque eso se complica mucho. Nanotubos de carbono pueden ser de pared simple, pueden ser de pared doble o triple, y a partir de 100 nanómetros ya toman otra forma, ya no tienen tanto agujero, se empiezan a convertir en macizos, que son las fibras de carbono comunes. Entonces, nanotubos podemos tener de muchos tipos, de una sola pared, 2 paredes, 3 paredes. Tienen características muy importantes. Probablemente son el mejor conductor de la electricidad que pueda existir, tiene conductividad térmica, conduce el calor, es una fibra rígida y resistente, puede reaccionar y manipularse
con cierta flexibilidad, tiene perfección molecular y puede autoensamblarse, tiene un montón de características interesantes. Entonces, esta abreviatura, CNT, es nanotubo de carbono. Puede ser de pared simple, SWCNT, de paredes múltiples o de paredes dobles. Y por lo general, los nanotubos de carbono tienen entre 1 y 2 nanómetros de diámetro, si son de paredes simples, de estas dos dimensiones, y si son de paredes dobles o triples, pueden llegar hasta 25 nanómetros. Acá tenemos un nanotubo de pared simple, que sería este. Son hojas de átomos de carbono enrolladas en cilindro. Cada átomo tiene 3 enlaces vecinos, diámetro 1 solo nanómetro. Puede ser conductor o semiconductor. Ahora vamos a ver. Y los de pared múltiple, que son uno va dentro del otro, pueden estar entre 15 y 40, son extremadamente elásticos, 5 veces más elásticos que el acero. Y acá hay algo muy importante que es el índice de Hamada. ¿Cómo se hace el índice de Hamada? Se hace de un punto de la red, dejando pasar un ángulo al que sigue y uno que sale derechito a ese punto. Esto da dos vectores. Si uno pone un vector al lado del otro, puede trazar una resultante, y la distancia de este vector y el ángulo que va a formar acá caracterizan la fórmula de nanotubo. Pueden tener fórmulas de zigzag, como esta, pueden tener fórmula que se llama Anchar, que es así cuadradita, o fórmula de este tipo de continuo que se llama Chiral. Todo eso depende de estos dos valores, y está perfectamente tabulado. Fíjense, valor de N y M, entonces le dice, es un semiconductor chiral, es un metal chiral, es un semiconductor zigzag. O sea, yo puedo hacer, cuando elaboro el nanotubo de carbono, en función de los índices de Hamada, que son esos dos vectorcitos de la red, que sea metálico, que sea semiconductor, es decir, lo puedo manejar como quiero. Esto es muy importante en todo lo que es electrónica, en conducción de un montón de cosas. Ahora, no todos los nanotubos tampoco son de carbono. Acá tenemos un nanotubo de oro, mire qué impresionante el nanotubo, hexagonal de oro. Esta distancia es 50 nanómetros, esto es menor de 50 nanómetros, ahí con un microscopio electrónico barrido. O sea, si bien los nanotubos de carbono son los más utilizados lejos, también puede haber nanotubos de oro. Algunas aplicaciones, ¿miren esos relojitos que hay ahora que ustedes le miden la temperatura, la presión, las pulsaciones? Generalmente tienen un emisor y un receptor de nanotubo de carbono y emiten cierta fluorescencia. Raquetas hay de nanotubo de carbono, no sé si lo comentamos el otro día, pero hay mucha gente que cuando tiene un infarto, en la zona infartada, que las células no funcionan, se le ponen células madre para que se diferencien las células cardíacas. Pero mientras esas células crecen y se diferencian, hay que asegurar la conductividad eléctrica, entonces le ponen unos disquitos en la zona de nanotubo de carbono para asegurar la conducción eléctrica y que esas células madre puedan diferenciarse a las células cardíacas. Y acá, por ejemplo, se usa para un nanosensor de glifosato, que no lo vamos a explicar ahora. Pero... Otro ejemplo es para los electrodos neurotróficos. Una característica que tienen los nanotubos de carbono es que las neuronas entran perfectamente por su tamaño en el agujerito de los nanotubos de carbono. Y por lo tanto es la interfaz ideal entre neurona y una computadora. Entonces se usan en interfase, haciendo que las neuronas penetren, ubicándolas o haciendo crecer o diferenciar neuronas sobre esto. Acá tiene, por ejemplo, de una rata que se le hace la interfaz y se la puede guiar, entre otras cosas, para buscar gente en escombros o para desactivar bombas, haciéndolas explotar. Bueno, aparte de las nanofibras de los nanotubos de carbono, están las nanofibras, las nanobarras rellenas o los conductoras, ¿no? Los nanohilos, por ejemplo, que pueden ser de polímeros. Miren, las nanofibras poliméricas tienen muchísimos usos para hacer filtros, para filtración, para todo lo que es electrónica, aplicaciones electrónicas, sensores térmicos, para hacer tejidos, lo que se llama sostenes de tejidos, scaffold se dice en inglés, para cosmética, para usos militares, en drogas. Por ejemplo, cuando uno quiere usar esto para hacer sostén de tejidos o tejidos nuevos,
se usa algo que se llama electrospinning. Electrospinning es una jeringa que entre esta base y la punta de la jeringa será casi 50.000 volts, porque es muy chiquito el agujerito. Y tiene múltiples boquillas y múltiples formas. Entonces yo puedo hacer nanofibras de cualquier polímero, ¿m?, con diferentes constituciones. Y acá tienen, por ejemplo, esta es una empresa que hace andamios para la regeneración, para que crezcan órganos y tejidos nuevos, dañados. Dice, acá así era el tejido dañado, y así es como lo hacen ellos con las nanofibras, que pueden ser de colágeno o cualquier otra cosa. Acá también el tejido natural dañado, y cómo hacen ellos el tejido nuevo con nanofibras. Estas son poliméricas, y las otras que vimos eran nanotubos de carbono. Bueno, vamos a decir un poquitito de nanoplaca y muy poquitito de material nanoestructurado. Nanoplaca por excelencia dijimos el grafeno, que era una placa de 1 nanómetro de espesor, 2 dimensiones afuera. El grafeno es transparente, acá tenemos un chip hecho todo con grafeno, flexible. ¿Se acuerdan los televisores OLED? Que eran también las pantallas que habíamos visto de los celulares. Acá tenemos la estructura del grafeno, tiene un espesor muy finito, es muy ligero, puede ser semiconductor, transparente, elevada conductividad, el material más resistente del mundo y baja elasticidad, y alta elasticidad, ¿no? Es un material muy particular el grafeno. Bueno, propiedades, la que vimos y muchas otras. Acá tenemos la estructura hexagonal, tiene 0,14 nanómetros entre átomos, muy, muy bajito. Y es una nanoplaca. Y no es la única nanoplaca que se conoce. Recuerden que el grafeno ya habíamos visto el televisor OLED, habíamos visto la garganta de grafeno, y vamos a los filtros de grafeno para esterilización más adelante. Pero hay otras nanoplacas menos conocidas, por ejemplo las que se hace con boro, el borofeno, que es un alotropilino que tiene 36 átomos. ¿Para qué sirve el borofeno? Fija hidrógeno, que después se puede liberar. Entonces el borofeno permite usar hidrógeno sin tener tanques de hidrógeno que son muy explosivos. Lo absorbe la estructura del borofeno y después lo libera para utilizar. Acá tenemos un trabajo de eso, que almacena el hidrógeno en estas plaquitas de borofeno o borudo, como dicen ellos. Bueno, y vamos a ver para terminar ya, muy poquitito de materiales nanoestructurados. Son todos estos, que dijimos que en su superficie o en su interior tienen que tener algo de nanoobjetos. Vimos, por ejemplo, las nanopartículas de Torra-Hallan, que era un material nanoestructurado, y en general, lo más interesante para mí son los materiales nanocompuestos. Por ejemplo, las nanoespumas, el material nanoporoso, no tiene nanoobjetos, sino tiene nanoburbujas, nanoaire adentro. Que por ejemplo el material nanoporoso con nanoaire se hacen pinturas que no deja pasar el calor. Entonces ahí no estamos hablando de una zona nano, de un nanomaterial en sí, sino de falta de nanomaterial, que sería la burbuja. Pero el material nanocompuesto generalmente tiene un material base y nanoobjetos. Por ejemplo, yo puedo tener un polímero, este es un polímero, el nylon creo que es este, ¿no? Sí. Es un polímero al cual le agrego nanoobjetos. Fíjense que la medida que le voy agregando, por ejemplo, a 1% de nanoobjetos, por ejemplo, nanopartículas, la resistencia, es poliestireno, la resistencia aumenta casi al doble. Con 1% nomás de nanopartículas, el poliestireno, su resistencia aumenta al doble. Si le voy agregando más, empieza a bajar porque es como que rompe la fase, ¿no? Lo hace más frágil. Pero hasta un valor muy bajito, 1%, que todavía está por debajo de lo que pedía la norma, que era 10%, le cambian un 86% de la resistencia a la atracción. Habiendo tantos polímeros y tantos nanoobjetos, yo puedo hacer múltiples combinaciones. Por ejemplo, puedo tener materiales nanocompuestos cuya matriz sea cerámica, cuya matriz sea metálica o cuya matriz sea polimérica. Entonces puedo poner nanoobjetos en polímeros, nanoobjetos en metales, nanoobjetos en cerámica. Y hacer un montón de materiales. Acá tenemos una patente muy interesante que hacen nanocompuestos de nylon con nanopartículas de arcilla, que es la bentonita. Y usted dice, ¿para qué puede servir ese polímero con nanopartículas de arcilla? Bueno, lo hizo la empresa Toyota y lo pone en la parte de adentro del capot.
La parte dentro del capó aguanta muchísima temperatura, porque está el motor ahí. Y entonces hay mucha corrosión, salta la pintura, etc. Entonces, en la parte interna del capó, esa es una patente de material nanocompuesto que tiene nanopartículas de arcilla, que se distribuye muy bien por su tamaño, sobre una base de nylon. ¿Para qué? Para aislar térmicamente la parte dentro del capó. Es una patente, un ejemplo de material nanocompuesto. Bueno, vamos terminando. Esto es mucho. ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿Cómo se clasifican los nanomateriales? Aquellos que tienen por lo menos una dimensión externa en dimensión nanómetro, y aquellos que en su superficie o en su interior tienen una parte nano. Uno lo llama material nanoestructurado y el otro llama nanoobjeto. Los nanoobjetos ya dijimos, las 3 dimensiones nanopartículas, 2 nanofibras con todas sus variantes, 3 nanoplacas. El que tiene las 3 afuera, las 3D, son los materiales nanoestructurados, que van a tener en su superficie y su interior por lo menos un 10% de zonas de nanoobjetos. Se llama materiales compuestos, espumasoles, dispersión fluida, bueno, son muchísimos. Esto es nada más que una pequeña introducción para que ustedes conozcan este mundo de los nanomateriales. De hecho, cada uno de estos materiales da para un curso especial de 1, 2, 3, 4, 5 horas. Así que vamos dejando acá la clase de hoy, que fuimos a buena velocidad, pero van a tener tiempo para mirarla bien tranquilo, van a tener las diapositivas, la grabación. Entonces, vimos fundamentos de nanotecnología. Hoy tenemos una idea de cómo nombrar los nanomateriales. Yo veo algo que tiene 2 medidas fuera de la escala y un espesor de 5 nanómetros, digo, es una nanoplaca. Yo veo algo que no tiene ninguna dimensión en la nanoescala. Y digo, ¿será un material nanoestructurado? A ver si adentro tiene una zona en la nanoescala o en su superficie. Si no, no es un material nanoestructurado. Esto tiene las 3 dimensiones en la nanoescala, es una nanopartícula. Eso hay que tenerlo claro, no es tan complicado. Nanoobjetos y materiales nanoestructurados. Entonces, la próxima vamos a aplicación de todo esto, vamos a ver nanorobot, nanotecnología de profilaxis, diagnóstico de prótesis, de medicamentos, de vacunas, y vamos a ver un hospital nano, y vamos a ver qué puede ocurrir la segunda mitad del siglo con esto de mortales y inmortales, hombres y nanorobots. Así que terminamos la clase de hoy y estamos listos para ver la próxima de nanomedicina. Así, gracias por la atención, espero que no se hayan dormido y que les haya interesado. Perfecto, doctor, excelente. Hay 2 o 3 preguntitas que quedaron, a ver si Sí, cómo podemos no. ampliar. O algún comentario al respecto. El potencial Z, que fue uno de los temas que tocó al principio, ¿se puede modificar para manipular la repulsión o atracción entre las partículas en un coloide? Se puede, se puede. El problema es que generalmente uno no está preocupado tanto por el potencial Z, es decir, uno está primero preocupado por obtener la nanopartícula, segundo por estabilizarla, que es bastante complejo tenerla en la dispersión coloidal. Y bueno, entonces cuando fabrica la nanopartícula, uno introduce un montón de iones. Yo, por ejemplo, para hacer nanopartícula de oro uso el ácido cloroplatínico. Entonces, cuando me quedó la nanopartícula hecha, tengo cloruros, protones, tengo un montón de iones que ya están ahí. Algunos los puedo usar como contraión. Puedo regular el potencial Z poniendo lo que se llama fuerza iónica, agregándole más iones, probablemente va a aumentar la capa difusa. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, se puede. Se puede. La gente que está trabajando en esto conoce 80.000 variantes. El tema es que son muchas cositas que hay que tener cuidado si uno quiere trabajar bien, con constancia de producto, reproducibilidad, etcétera, etcétera. Ok. Con el tema de las tintas, que le hizo yo a la mitad de la charla, las tintas. Sí. Hay una variedad de tintas que se puede utilizar para tatuajes, e inclusive se utiliza tatuajes a base de tintas muy especiales que pueden repercutir en el estado del individuo. Sí, a ver, vamos al tatuaje común, con la tinta común. Hay tintas que tienen en su composición naturalmente una cantidad de nanopartículas. Los colorantes de la tinta, hay algunos que naturalmente son nanopartículas. Y se ha encontrado, después de muchos años de tatuado incluso, nanopartículas en el hígado de gente que se ha tatuado. Fíjense que no por nada una persona que se ha tatuado
puede tener problemas para hacer una resonancia magnética. Claro. Que se le pregunta, ¿está tatuado? Entonces, si tiene algo de metal. Y tiene problemas para donar sangre. Entonces, obviamente sería un poco caro usar puntos cuánticos para tatuaje, pero la composición de la tinta atomilar, que tiene muchos componentes distintos, tiene algunos en zona nano. Tiene algunos en zona nano porque las partículas tienen una distribución, y por más que sean de 500 nanómetros, en los extremos algo nano tiene. Esa diapositiva que yo le mostré es vieja ya, porque yo puedo poner puntos cuánticos. Obviamente, cuando uso una tinta, la otra persona no sabe que yo puse puntos cuánticos. Entonces, con una luz fluorescente, pues los veo. Ahora, si el que lo hace es especialista, digamos, en truchar cosas, ¿sí? También va a poner una tinta con puntos cuánticos. No va a ser exactamente igual. Entonces, lo que se hace hoy en día es un método acoplado a la informática. Es decir, se hace una distribución, un dibujito de puntos cuánticos, de tal forma que una computadora lo puede ver únicamente si los hizo y está programada de esa forma. No lo puede leer nadie que no tenga esa herramienta. Entonces hay una especie de tinta computarizada, digamos, con puntos cuánticos. No es simplemente poner los puntos cuánticos, sino cuando se escribe y todo, se guarda la distribución de esos puntos cuánticos y lo puede reconocer únicamente, saber si es legal o ilegal, esa máquina con ese programa que tiene, que lo puso donde quería en ese momento. Entonces, bueno, el tema se complica mucho, pero acá en la Casa de la Moneda se está trabajando algo, a ver si le ponen puntos cuánticos a los billetes, cosas por el estilo. Eso le iba a preguntar, sería ideal para el tema de los billetes, ¿no? Para Sí, 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 las sí, monedas. sí, sí. De hecho, hay billetes que ya los tienen, tampoco se lo dicen a todo el mundo, ¿no? No, no. Este, cuando menos se sepa, mejor. Acá se está probando acá. Yo tengo un alumno que estudia y trabaja en la Casa de la Moneda y han comprado y están probando y cosas por el estilo. Y la última pregunta con el tema de los polímeros, digamos. En esterilización se trabaja con polímeros resistentes al calor, que sería lo ideal. Después tenemos los que se esterilizan a baja temperatura y demás. Los que se pueden esterilizar a alta temperatura, tipo 121, 134 grados. ¿El tratamiento de ciertos polímeros tiene algún tratamiento específico o depende pura y exclusivamente de la materia prima que se utiliza para ese tipo de dispositivos médicos que se puede llegar a fabricar? A ver, ahí hay otro problema que es de histocompatibilidad y todo ese tipo de cosas. Claro, ¿Sí? En Estados Unidos te va a llamar la atención, pero empresas de estas que hacen andamios, debe haber como 40, que hacen para todo tipo de sostenes de tejidos, de órganos, de trasplantes. Generalmente se busca usar materiales naturales, polímeros naturales, ¿sí? Que puede ser colágeno, celulosa, es decir, polímeros más bien de tipo naturales que extremadamente sintéticos, que pueden provocar algún tipo de difusión y que crece al organismo, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que todo esto de las nanofibras se está usando mucho en la parte médica y está usando mucho en la parte textil también. Nosotros vamos a ver la semana que viene cómo se hacen barbijos con nanofibras de óxido de titanio, por ejemplo. Bueno, la que les viendo la última. Así que se prefieren, si pueden ser, polímeros naturales. en lo posible. En lo posible. Para algunos usos, bueno, se usan otros y combinaciones también. Depende lo que se va a poner, el nanobjeto también que se le va a introducir. Lo que sí hay una tendencia muy interesante en este momento es la impresión 3D. Ustedes saben que la impresión 3D se necesita el hilado, el plastiquito, que es el que va a hacer toda la impresión. Y eso me obliga a mí a tener un polímero que sea conductor, uno que sea resistente a la temperatura. Entonces lo que se piensa es usar, por ejemplo, un poliláctico, que es un polímero degradable, y conferirle sus propiedades poniéndole nanobjetos. Claro. Entonces, si yo le pongo nanosílice, lo hago más resistente a la temperatura. Si le pongo nanocobre, lo hago mejor conductor. Entonces ¿Algún está tipo de aditivo? pensando en alguna especie de polímero universal para la impresora 3D, cuyas propiedades se le vaya variando por el agregado de nanobjetos. En eso se quiere trabajar, por lo menos para 4 o 5 aplicaciones distintas, con la misma base polimérica, ¿no?
Perfecto, doctor, no tengo más preguntas. Bueno, Los alumnos muy contentos, muy interesante, muy didáctico. Algunos comentarios que nos han llegado en el chat inclusive. Así que bueno, están ansiosos por esperar la tercera clase y nos sí, estaremos viendo. es mucho contenido, todo así tirado de golpe, pero bueno, tiene una semana para mirar las diapositivas, volverlo a escuchar. En la red, si empiezan a poner, van a encontrar un montón de cosas y de artículos y ejemplos abundantes. Y bueno, no se queden con dudas. Si dudan de algo, bueno, yo le puse algunas cositas para leer, pero también pueden buscar en la red y van a encontrar ejemplos de todo tipo y algunos papers, sobre todo trabajo de investigación de los más diversos que se le puede ocurrir. Así que ya estamos preparados con lo que sabemos de nanomaterial y de nanotecnología para entender un poquito de nanomedicina, la clase próxima, y algunas posibles aplicaciones, algunas que ya son vigentes, otras que podrán venir. Y la última, sí, ya vamos a tratar el tema de nanoesterilización, que es muy nuevito, que se puede hacer muchas cosas, y que, bueno, falta el pasito acá en la Argentina, ese pasito para implementarla y tomarlas y desarrollarla. No, desarrollarla ya están desarrolladas en el mundo, pero siempre hay que hacerle una pequeña adecuación al funcionamiento de nuestro sistema, ¿no? Perfecto. Les quiero comentar que las clases las publicamos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Ya en un rato las vamos a subir. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los que se conectaron, tanto en el Zoom como en las redes sociales, y le agradezco al doctor por su tiempo, por su participación, y bueno, por su conocimiento que nos pueda brindar en este tipo de charlas que la verdad nos hacen ver la realidad de otra forma, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Alberto D'Andrea. Nos estamos encontrando la próxima clase, en el mismo horario, con nanomedicina, el próximo tema. Bueno, ya llegamos al 50% del curso. Un abrazo para todos y nos estamos viendo. Muchísimas Ya vamos gracias. con la parte postelectoral. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima.